Muchas gracias, señor Guzmán Pérez. Una vez realizada la exposición de la moción, vamos con el turno de los grupos parlamentarios enmendantes. En primer lugar, el Grupo Parlamentario de UPN presenta una enmienda de modificación. Señor González Felipe, tiene 10 minutos para defenderla. Pues muchas gracias, presidente. Buenos días a todos. Mire, señor Guzmán, desde el respeto y el aprecio que nos tenemos, debería decirle que no me sorprende su moción, que es más antigua que el tabaco de pipa, pero que es lo esperado desde la concepción marxista de la sociedad, que rezuma un estatismo propio de los estados totalitarios, que ataca de lleno la libertad personal y que de entrada menosprecia el trabajo, la dedicación y el esfuerzo de miles y miles de profesionales que han puesto en la tarea de educar toda su alma, su ilusión, su vida, y no en educar a los que más tienen, no en adoctrinar desde el púlpito a las capas privilegiadas, sino en acoger a los más desfavorecidos, a los más necesitados, porque en Navarra, usted lo sabe bien, hay muchos centros concertados, muchas organizaciones educativas sin ánimo de lucro que llevan decenas de años haciéndolo. Sin embargo, señor Guzmán, su moción no deja de sorprenderme. Bueno, me sorprenden párrafos que huelen a naftalina, a la vieja doctrina comunista, que dibujan una escuela pública llena de luz, y así debería ser, claro que sí. Y ello frente a centros concertados, religiosos en su mayoría, oscuros, siniestros, que dejan fuera al alumnado necesitado, donde se aprenden de memoria la lista de los Reyes Godos y se sanciona con 2 Padres Nuestros y 3 Ave Marías las faltas de conducta, lo que saben perfectamente que no es así. Me sorprende que nombre el artículo 27 de la Constitución española, ese del que no quieren ni oír ni hablar. Y hacen usted y sus socios una interpretación creativa cuando dicen que los hijos son del Estado, que debe, en función de los sagrados derechos del niño, decidir qué educación les conviene, por encima de ese derecho de las familias reconocido como derecho humano básico de elegir la educación que quieren para ellos y para ellas. Eso dice el artículo 27.3, que no lo nombra el punto 4, el que declara el derecho universal a la educación, y el punto 5, en el que dice que el Estado garantizará ese derecho creando centros, para no ocultar el punto 6, en el que declara que todas las personas físicas o jurídicas también tienen el derecho a crear centros docentes, porque haga un ejercicio de prospección social. Usted tiene capacidad para ello. Y dígame cómo sería una sociedad con un solo periódico, un solo sindicato, una única moral, una única confesión, una sola oferta educativa, con un currículo que difundiera y perpetuara la ideología del régimen, una sociedad de partido único. Eso ya lo vivimos aquí, ¿verdad? Lo vivimos. Pero eso también sería Cuba, sería China, sería Rusia, sería Corea del Norte con su amado líder, o sería Irán, donde cuelgan a las mujeres que se atreven a salir a la calle sin el pañuelo por encima del pelo. Regímenes que a usted muchas veces les cuesta mucho condenar. Un sistema educativo único nos aboca a una sociedad de pensamiento único, una sociedad donde solo se tiene derecho a una educación pública. ¿Recuerdan? Una educación pública. Esa aberración que ustedes mismas, las chicas de Unidas Podemos, hicieron tragar al partido sanchista en la ley educativa más sectaria de la época democrática española. Su ley, su LOMLOE, esa ley que se han sacado de las tripas la izquierda extrema y la extrema izquierda de este país, junto a los nacionalismos más retrógrados de Europa. Esa ley que ha sido aprobada con el menor número de votos de toda la etapa democrática, como diría mi querido compañero, el señor Bujanda, es un truño no solo pedagógico, sino también social, lo que es aún peor. ¿Saben por qué? Porque no protege a quien más lo necesita, porque no dota ni de conocimientos y mucho menos de competencias a los más desfavorecidos para insertarse con garantías en una sociedad que les va a exigir una capacitación que esa escuela de la señorita Pepis, esa escuela de la ingeniería social no les da, porque la escuela de la felicidad, la del aprobado general, no sirve para cambiar la sociedad, no sirve para dar oportunidades a los que menos tienen. Su nivel de equidad, señorías, saben que es 0. Mire, señor Guzmán, el Parlamento de Navarra debe colocar la defensa de una educación de calidad, una educación inclusiva para todos, que sea capaz de no dejar a nadie atrás, sobre todo a quien más lo necesita, en el centro de sus obligaciones. Es verdad, tal y como dice su moción, la obligación social de los poderes públicos, como este Parlamento, debe ser garantizar el derecho a la mejor educación posible en todos y cada uno de los centros públicos. Pero
pero, ¿qué se deja en esa frase? Se deja sostenidos, porque una educación pública es aquella pagada con fondos públicos, ya sea de gestión pública o sea de gestión privada, a la que se le debe exigir que cumpla absolutamente con todos los compromisos exigidos a la escuela de gestión pública, compromisos curriculares, compromisos sociales, compromisos de inclusión y de igualdad de todas las personas, compromisos que firma esa escuela concertada cuando acepta un concierto educativo. Y es deber de todos, empezando por este Parlamento, garantizar ese cumplimiento firmado. Y hace referencia a la LODE, la Ley 895, una ley socialista, que sirvió para garantizar la escolarización de todos, es cierto, pero también para garantizar la libertad educativa consagrada en ese artículo 27 que medio citó. Esa ley instauró los conciertos y dio pie a la creación de 2 redes complementarias, que han servido hasta ahora, a pesar de sus esfuerzos por desmontar el sistema, tanto para garantizar la plena escolarización como la libertad de elección, siempre dentro de los márgenes posibles, porque soy el primero que creo que la libertad educativa, alejada de una planificación seria y rigurosa, es muy difícil de cumplir. Por eso me parece una pequeña aberración su moción, esperada, que el Parlamento, la máxima representación de la sociedad navarra, anime a las familias a matricular a sus hijos en una u otra red, es usurpar derechos básicos a las personas. Y dejo para el final el análisis más importante de esa moción. Cada párrafo de la moción que ha presentado insiste en la idea de que solo la escuela de gestión pública asume la función de integrar a todos sin distinciones y que la escuela pública de gestión privada discrimina por todas las razones posibles, pero la principal en función de la situación socioeconómica. Según usted, solo la red pública es garante de equidad. Eso no es cierto y se lo voy a rebatir con datos que usted no ha citado en la moción. Usted describe y pone en marcha una moción desde el prejuicio, nunca desde la objetividad del dato, porque nada se dice que hay un modelo en el sistema educativo navarro que, teniendo el 25% del alumnado, solo escolariza al 7% del alumnado desfavorecido. No dice nada. Y porque si repasamos el anexo 3 de la Resolución 60-2024, la que regula el proceso de admisión, nos encontramos con el índice de escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo en cada centro. Y nos encontramos con realidades aplastantes. La primera, que hay 12 centros concertados con índice negativo, 12 de 36, 1 de cada 3. Pero si hacemos ese análisis en función del modelo lingüístico, vemos que en todos los centros públicos donde existen líneas de modelo D, el índice es mucho mejor que en las líneas de modelo AG de esos mismos centros. Pondría algún ejemplo. Elizondo AG menos 1,75, modelo D 0,21, el cercano San Francisco AG menos 0,63, modelo D más 1,017. En resumen, la media de todos los centros de Navarra es menos 1,60 y la media de los centros del modelo D públicos es más 0,43. Conclusión, hay una parte importante de esa escuela pública de gestión pública que, si hacemos caso a las cifras, también discrimina. Escolariza un sector de la población muy favorecido, sobre todo en Pamplona y comarca, y que no contribuye a escolarizar al alumnado inmigrante, al socioeconómicamente desfavorecido, y, por tanto, parece ser que no es solo la malvada concertada la que, con dinero de todos, según ustedes, selecciona al alumnado. Por todas estas razones, voy acabando, hemos presentado esta enmienda, porque creemos que el Parlamento, como primera institución de Navarra, debe velar por la garantía de los derechos de todos los navarros, no solo los que deciden matricular a sus hijos e hijas en un determinado modelo. Y ello se logra exigiendo al gestor del sistema educativo, que no es otro que el propio Departamento de Educación, una oferta amplia que garantice la libertad para decidir el tipo de educación que cada familia considere adecuada en cualquier red, en cualquier modelo lingüístico y, dentro de lo posible, como he dicho antes, en función de la planificación, en cualquier lugar de Navarra. Y, para terminar, la razón última por la que presentamos esta enmienda, señores de Contigo, es garantizarles a ustedes la libertad que nos niegan a los demás. A ustedes la libertad que nos niegan a los demás. Porque es curioso la incoherencia que se produce cuando miembros de una coalición que tiene como fin imponer una escuela pública y laica escolarizan a sus hijos y a sus hijas en un centro concertado y, además, religioso. Eso, señorías, en lenguaje coloquial, es tener mucho morro. Muchas gracias.